Muy bien. El día de hoy en esta clase vamos a revisar el uso de la expresión have to o el verbo have to. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle respecto a esta palabra o a este verbo have. Originalmente, este verbo lo aprendimos como el verbo tener. Y en este caso, el verbo nos indica posesión o relación. Después, el verbo lo aprendimos como, lo tradujimos como el verbo haber. Y siempre este verbo va acompañado de un participio. ¿Qué nos indica en este caso? Nos indica una acción que empezó en el pasado y no tenemos, no está definido cuándo terminó la acción. Es decir, aquí lo usamos para el presente perfecto. Y el día de hoy vamos a aprender un tercer uso del verbo have. Y en este caso es have to, tener que. Aquí nos va a indicar obligación o necesidad. Vamos a ver cada uno de estos casos para recordar cómo se utiliza este verbo. Entonces, en el primer caso dijimos que cuando se trata de el verbo, cuando se traduce como el verbo tener, que es exactamente la misma palabra, have, y nos indica posesión o relación, ¿qué vamos a hacer en este caso? Para hacer preguntas o para hacer negaciones, requerimos de los auxiliares do y does. Si acaso tienes dudas de cómo utilizar los auxiliares do y does, aquí dejo un link para que vayas a checar otro video donde explicamos con más detalle el uso de do y does. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos donde usamos el verbo have, donde se muestra posesión o relación. Por ejemplo, I have 2 dogs. Aquí estoy indicando posesión. Si quiero hacer una negación, entonces utilizo el auxiliar do not y me queda en contracción don't. I don't have 2 dogs. O también puedo mostrar una relación. My mother has 2 siblings. Mi madre tiene 2 hermanos. Y cuando voy a hacer una pregunta, en este caso, tengo que utilizar el auxiliar does. Does your mother have siblings? ¿Tiene tu mamá hermanos? Entonces, en estos casos, estoy mostrando posesión o relación. Por ejemplo, en el primer caso con 2 dogs, esa es una, digamos, posesión. Y en el segundo caso con 2 siblings, y estamos indicando una relación, que puede ser de familia, de amigos, etc. Vamos a ver el siguiente caso, recordar donde el verbo have se traduce como el verbo haber y siempre va acompañado de un pasado participio. Entonces aquí se utiliza cuando la acción empezó en el pasado y no tenemos claro cuándo termina. Si quieres también revisar un video de cómo se expresa el presente perfecto, y entramos y entrar en más detalle o más ejemplos del presente perfecto, por aquí también te voy a dejar un link para que vayas a estudiar. I have driven all day long. En este caso, el verbo have es un auxiliar. Por ahí también hemos aprendido y hemos estudiado cómo se tratan los verbos auxiliares. Por aquí en la Academia Rainbow le tenemos un apodo a estos verbos auxiliares, les decimos príncipes. Y por aquí también te dejo un link para que estudies, si quieres estudiar con más detalle el uso de los verbos auxiliares y verbos principales, para que veamos la diferencia a la hora de hacer negaciones y preguntas. Pero aquí vemos dos ejemplos. Entonces, have, cuando se traduce como el verbo haber más un pasado participio, veríamos un ejemplo como este. I have driven all day long. En negación, I haven't driven all day long. Yo he manejado todo el día. Yo no he manejado todo el día. En pregunta, my mother has lived there forever. Mi madre ha vivido ahí por siempre. Ahí, ojo que también el verbo se pone como has cuando es tercera persona. Y recuerden, los participios de los verbos irregulares son formas cambiantes
pero de los verbos regulares son igual que en el pasado, con la terminación ed. O sea, una pregunta me quedaría, ¿Has your mother lived there forever? Entonces, esos son ejemplos del caso donde el verbo have se traduce como el verbo haber más un participio. He manejado, no he manejado, ha vivido o no ha vivido si fuera un caso de negación. Entonces ahí, ¿cómo vamos a reconocer que este verbo se está traduciendo como el verbo haber o cómo saber que debemos tratarlo con el haven't o usar el mismo have o has para hacer la pregunta? Tenemos que observar la palabra que lo sigue. Por ejemplo, observamos que está seguido por un participio, igual que en el otro ejemplo, está seguido por un participio, un pasado participio en estos casos. Entonces, se trata como un verbo auxiliar y es cuando tenemos un presente perfecto. Y el día de hoy, el tema principal es este nuevo caso que estamos aprendiendo, que es intuitivo, probablemente ya lo estemos usando, nada más vamos a asegurarnos de conocer cómo tratar, cómo hacer sus negaciones y preguntas. Entonces, el have, en este caso, debe ser have to. Se traduce como tener que, y aquí nos indica obligación o necesidad. Entonces, veamos esto. Have to or has to and must express obligation or necessity to do something. We use have to more often than must. La expresión o el verbo have to, que en tercera persona tenemos que verlo como has to, junto con must dijimos que es un verbo modal. Estos dos, ambas expresan, tienen significado similar a la hora de traducir o a la hora de interpretar. Todos estos expresan obligación o necesidad de hacer algo. Pero usamos con más frecuencia have to que la forma must. Must es an auxiliary verb. La palabra must o el verbo must es un verbo auxiliar, es decir, aquí en las clases les decimos verbos príncipes. Entonces, must is an auxiliary verb. Prince, we already know the roles. And have to is not. So negative and question forms are made with the auxiliaries do, does, did, or will. Entonces, el verbo must, que es un verbo auxiliar, como apodo tiene apodos de príncipes, está entre los príncipes, ya conocemos las reglas para los príncipes. Este es un verbo auxiliar, en cambio have to no es un verbo auxiliar, por lo tanto las negaciones y las preguntas tenemos que hacerlas usando los auxiliares do, does, did, and will. Veamos un ejemplo. En tiempo presente veríamos algo así. We have to study hard for the test. Tenemos que estudiar duro para el examen. Recuerden, es obligación o necesidad. Entonces la expresión have to y va a ir seguida por un verbo en su forma básica, basic form of the verb. Aquí este have to lo usaríamos para todas las personas excepto la tercera persona. En la tercera persona hay que usar el has. She has to go there soon. Ella tiene que ir allá pronto. Entonces, una vez más, recuerden, hay que usar have to en la forma de tercera persona, que es has, y el verbo en su forma básica, como vemos aquí con go. También podemos usar este have to o has to en tiempo pasado. You must use this in the past tense, for example. I had to go to the office last week. Tuve que ir a la oficina el fin de semana pasado. La podemos usar en tiempo futuro. Ejemplo, I will have to go to the office next weekend. Tendré que ir a la oficina el próximo fin de semana. También la podemos usar en presente perfecto y el ejemplo nos quedaría de la siguiente manera. I have had to go to the office on weekends since May. La traducción sería, he tenido que ir a la oficina los fines de semana
desde mayo. Aquí se ve una situación extraña, ¿verdad? Porque tenemos dos veces el verbo have. En una se está utilizando como auxiliar, que es el verbo haber, y en la segunda estamos usando el participio, ya que es un presente perfecto. Y aquí como el verbo tener. He tenido que ir. Muy bien, revisamos la forma negativa. Entonces, esta expresión que es el have to, lo vamos lo vamos a realizar en su forma negativa como. So, to form the negative with have to, place the auxiliaries do not, does not, did not, and will not before have to. Para formar el negativo, vamos a colocar el do not, does not, did not, o will not antes de have to. Ejemplo, they do not have to come. Así nos quedaría una oración en presente. Ellos no tienen que venir. She does not have to take a bus. Ella no tiene que tomar el autobús. También es tiempo presente, pero recuerden que tercera persona en presente se realizan las oraciones de manera diferente. En pasado, Mary did not have to visit the hospital. Mary no tuvo que visitar el hospital. Y en tiempo futuro, we will not have to turn on the computer. Nosotros no tendremos que prender la computadora. Obviamente, podemos usar las contracciones don't have to, doesn't have to, didn't have to, o won't have to. Entonces, veamos casos donde cometemos errores. En este caso, donde la expresión have to indica obligación o necesidad, y estamos haciendo una forma negativa, sería incorrecto usarlo como un verbo auxiliar. I haven't to see him, eso es incorrecto. Tenemos que decir, I don't have to see him, no tengo que verlo. Otro ejemplo, si tuviéramos tercera persona, es incorrecto usarlo como si fuera un verbo auxiliar. She hasn't to work late. Debemos decir, she doesn't have to work late. Es decir, este verbo, esta forma que indica obligación o necesidad, no la debemos utilizar como si fuera un verbo auxiliar. We hadn't to pay the ticket, eso es incorrecto porque estamos usándolo como si fuera un auxiliar. Tenemos que decir, we didn't have to pay the ticket. No tuvimos que pagar el boleto. Revisemos la forma de pregunta. En la forma de pregunta, vamos a hacer lo siguiente. Con la expresión have to. Vamos a colocar los auxiliares do, does, did, or will antes del sujeto. Es decir, se va a tratar como un verbo principal, un verbo común y corriente. Entonces, las preguntas se forman de la siguiente manera. En presente diríamos, do you have to follow the rules? ¿Tienes que seguir las reglas? Presente, tercera persona. Recuerden que esta es una variante en el presente. Does Peter have to work late today? ¿Pedro tiene que trabajar hasta tarde hoy? En pasado diríamos, did Jake have to leave early? Jack tuvo que irse temprano. Y en tiempo futuro, will we have to clean our room? ¿Tendremos que limpiar nuestra habitación? Entonces, de esa manera formamos las formas interrogativas con los auxiliares do, does, did, or will, según el tiempo. Entonces, también como lo veíamos en el caso de las negaciones, sería un error también utilizar en este caso cuando have to expresa obligación o necesidad, sería un error que lo utilizáramos como un verbo auxiliar. No debemos usarlo de esa manera. Debemos ponerlo con el auxiliar do. Do I have to see him? Si tengo una oración en presente. Si tengo una oración también en presente, tercera persona, no uses el auxiliar, no lo uses como verbo auxiliar, sino úsalo con el auxiliar does. Does she have to work late? También en pasado, lo correcto sería decir, did we have to pay the ticket? Y no utilizarlo como si had
fuera un verbo auxiliar. Entonces, esto es el resumen y cómo se utiliza have to cuando se expresa como obligación o necesidad. Espero que este video sea de utilidad. Gracias.